Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con los 10 pueblos más remotos que existen. Desde un pequeño pueblo ubicado en una isla remota que está muy alejada de la civilización hasta una comunidad ubicada en lo más recóndito de Siberia. Así que se escucha interesante esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los 10 animales más costosos que se han vendido, te conté sobre un animal que se vendió por $70 millones. ¿Por casualidad te acuerdas de qué clase de animal se trataba? Para hacerlo más divertido, acá te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video yo te voy a decir de qué clase de animal se trataba y vamos a ver si acertaste con tu respuesta, ¿te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Uno de los pueblos más remotos del mundo es la isla Palmerston. Está ubicada a más de 3.000 kilómetros del sureste de Nueva Zelanda, en medio del océano Pacífico, sin absolutamente nada en kilómetros a la redonda. A pesar de estar ubicada tan lejos de la civilización, la isla se encuentra habitada. En el último censo realizado se contabilizaron 52 habitantes. Al tratarse de un pueblo tan remoto, la vida es bastante precaria y difícil. No hay tiendas, bancos ni lugares de entretenimiento. Tampoco hay un sistema de agua potable como en la mayoría de ciudades desarrolladas, y la electricidad únicamente está disponible durante 6 horas al día. Eso sí, al menos tienen una estación telefónica que les permite comunicarse con el mundo exterior, al menos. Para poder sobrevivir en estas condiciones, los isleños dependen de la pesca y de los cocos que crecen en la isla. Su dieta es básicamente eso. Un par de veces al año llegan barcos con suministros para estas familias, pero no es algo que suceda con demasiada frecuencia. Si algún día quieres ir de visita, tendrás que estar preparado para un viaje en barco que dura 9 días en total. Al no existir un aeropuerto ni condiciones de aterrizaje, la única forma de llegar hasta acá es luego de un largo viaje en barco. El Gran Cañón es uno de los lugares más visitados en Estados Unidos, pero muy pocas personas saben que en una zona aislada del Gran Cañón vive uno de los pueblos más remotos del mundo. Se trata del pueblo Supai. Ellos llevan viviendo en estas tierras desde hace 800 años y ya se adaptaron a las condiciones de vida de este sitio tan alejado. El censo más reciente dice que el pueblo está compuesto por 208 residentes. Estas personas viven gracias a la agricultura y a la caza de animales. Los manantiales y cascadas de la zona también proporcionan agua para todos, así que eso no es ningún problema. Pero llegar hasta acá no es nada sencillo. Son más de 50 kilómetros de caminata en senderos estrechos y muy complicados. El clima de la zona tampoco ayuda a hacer del viaje algo placentero. Durante un día normal, las temperaturas pueden superar los 45 grados centígrados. Los pocos aventureros que se atreven a realizar esta travesía utilizan mulas como medio de transporte. Para poder realizar el viaje es imprescindible tener buena condición física, llevar bastante agua y abundante comida. Tengo hambre. Vení, ¿a dónde rayos crees que vas con esas 10 mulas? Tristán de Acuña es una isla ubicada en medio del océano Atlántico. Se encuentra a 2.816 kilómetros de distancia de Sudáfrica y a 3.360 kilómetros de distancia de Sudamérica. La ciudad más cercana de esta isla es otra isla llamada Santa Elena, que está ubicada a 2.173 kilómetros de distancia. Está trilejísimo. Con eso quizá te puedas dar una leve idea de lo alejada que se encuentra del mundo en general. Actualmente la isla está habitada por 267 personas que viven con relativa tranquilidad. Sus pobladores tienen acceso a algunos servicios básicos, como un hospital con quirófano y a dentistas, así como una tienda de comestibles. Para poder abastecer esa única tienda de comestibles que tienen, el pedido se tiene que realizar con varios meses de anticipación. Pero de que tienen algunos servicios básicos, pues sí, los tienen. Según los registros, la isla fue descubierta en el año 1506 por un hombre llamado Tristán de Acuña, y para honrar su descubrimiento, decidió nombrar a la isla con su propio nombre. Desde entonces, la población ha crecido levemente, pero ahí van, creciendo poco a poco. Los pobladores son como una gran familia que se apoya en las tareas del día a día. Si te encanta la lejanía, el acceso inmediato al mar y la tranquilidad en general, quizá te interese visitarlos algún día. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Ukiavik? No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero Ukiavik es uno de los pueblos más alejados que puedes visitar. Se trata de la ciudad más al norte del mundo, ubicada por encima del círculo polar ártico. Como ya podrás imaginarte, se trata de un lugar muy remoto y muy frío. Casi todo el tiempo el termómetro registra temperaturas bajo cero, así que la gente anda muy abrigada. Aún con esas condiciones tan extremas, este pueblo está habitado por más de 4.000 personas. El censo más reciente dice que aquí viven exactamente 4.429 personas. Incluso en un sitio tan alejado, su calidad de vida no es tan mala. Sus casas tienen calefacción, sistemas de aguas modernos, alcantarillado e incluso cuentan con servicio de recolección de basura. Aparte de eso, el pequeño pueblo también tiene 7 iglesias, varias escuelas, restaurantes, un par de hoteles y acceso a cable e internet. Así que la vida en este lugar no suena tan mal después de todo. Por su ubicación, ir de visita a Ukiavik es un poco costoso. La única forma de llegar es a través de avión y los vuelos no salen con frecuencia. Pero si te gusta el frío extremo, quizá este sea tu lugar favorito.
En el distrito de Ananea, en lo alto de los Andes peruanos, muy escondido entre las montañas, se encuentra La Rinconada, uno de los pueblos más remotos que existen en nuestro planeta. Este pueblo es conocido por ser el pueblo habitado con la mayor altitud, ya que ha sido construido a más de 4.900 metros de altura. Debido a esa altitud, la temperatura en La Rinconada es muy baja casi todo el tiempo. Llegar hasta aquí no es para nada sencillo, no solo por lo remoto que es, sino también porque es una zona de muy difícil acceso. Las únicas carreteras que conectan con esta ciudad están muy descuidadas y cubiertas de hielo por las bajas temperaturas, convirtiéndolas en senderos mortales. Seguramente piensas que muy pocas personas se atreverían a vivir en un lugar como este, pero te equivocas. Este pueblo es el hogar de más de 50,000 personas. Muchas de ellas llegaron hasta acá porque se decía que en los alrededores del pueblo había oro. Así que muchas familias tomaron sus cosas y se mudaron hasta La Rinconada con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Debido a sus condiciones de acceso, es muy raro ver a un turista en este lugar. Al este de Groenlandia, en una zona muy remota, hay una pequeña comunidad llamada Ittoqqortoormiit. No estoy seguro si dije bien eso. Una palabra que en el dialecto de Groenlandia Oriental significa el lugar de las casas grandes. Este pequeño asentamiento es el lugar de unas 350 personas que viven de la pesca y del turismo de la zona. Llegar hasta acá no es una tarea fácil. Las condiciones climáticas no permiten el paso de vehículos de 4 ruedas, así que no hay ninguna carretera que conecte con el asentamiento. Si quieres llegar en los meses más cálidos, puedes hacerlo en helicóptero o en barco. O si lo quieres hacer durante los meses fríos, puedes utilizar una moto de nieve o incluso un trineo tirado por perros. El pueblo más cercano a Ittoqqortoormiit está ubicado a 40 kilómetros, así que si utilizas una moto de nieve, te va a tomar un poco de tiempo llegar hasta acá. A pesar de su lejanía con el mundo exterior, la calidad de vida no es tan mala. Tienen una central eléctrica, un pequeño hospital dirigido por un doctor y una enfermera, una pequeña escuela para niños, una tienda de comestibles y un bar que abre ciertos días de la semana. Para mí no suena tan mal, eso sí es que no te molesta vivir en la comunidad más remota del hemisferio occidental. El lago Victoria, que es el lago más grande de África, es el hogar de una de las comunidades más aisladas del mundo, la comunidad de la isla Migingo. En esta isla viven cerca de 500 personas que subsisten gracias a la pesca en este lago. Como estás viendo, en esta isla no hay espacio para nadie más. Está repleta de pequeñas casas fabricadas con láminas sin un orden en específico, pero eso no siempre fue así. Las primeras personas que llegaron a esta isla lo hicieron en el año 1991. Con el paso de los años, cada vez más personas decidieron mudarse a esta pequeña isla y ahora ya no hay espacio para nadie más. Con esta sobrepoblación, las condiciones de vida no son las mejores. Se trata de un lugar sucio, sin ningún servicio básico ni orden. Pero aún en esa situación, la pequeña comunidad cuenta con 4 bares, una peluquería y hasta un pequeño puerto. Para poder comunicarse con el mundo exterior, algunas de estas familias cuentan con teléfonos celulares, pero la señal no es tan buena, así que les sirve de muy poco. Al sur de la Antártida, en la isla Rey Jorge, se encuentra Villa Las Estrellas, una pequeña y recóndita localidad donde viven científicos, profesores y familias de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile. La población de este lugar varía dependiendo de la época del año. Durante los meses de invierno viven unos 80 habitantes y durante los meses de verano viven unas 150 personas. A pesar de encontrarse a más de 950 kilómetros de distancia de Chile, esta comunidad ubicada en la Antártida es de sangre chilena. Desde 1984, todos los años hay personal cumpliendo funciones militares, científicas o de servicio, acompañados de sus familias. A pesar de encontrarse tan alejada del mundo exterior, Villa Las Estrellas cuenta con una escuela, un hospital, un supermercado, una iglesia, un banco y hasta una oficina de correos. Básicamente no les falta nada. Incluso tienen acceso a canales de televisión chilenos y acceso a internet. Al tratarse de un lugar con condiciones climáticas únicas, también reciben algunos turistas cada año. No son muchos turistas, ya que no es tan fácil llegar hasta aquí, pero siempre hay valientes que se atreven a realizar esa travesía. En Australia, en una zona desértica y calurosa sin nada a kilómetros a la redonda, se encuentra Coober Pedy, uno de los pueblos más remotos que existe. Este pueblo tiene una peculiaridad bastante interesante. Se encuentra ubicado bajo tierra. Las condiciones calurosas de la zona no permiten vivir en casas normales. Es demasiado sofocante. Si quisieras construir una casa e instalarle un aire acondicionado, probablemente se te arruinaría con frecuencia. Así que la mejor solución que encontraron fue construir todo bajo el suelo. En Coober Pedy podrás encontrar museos, tiendas, bares e iglesias, y cuentan con todos los servicios básicos como agua, electricidad y un hospital equipado para atender cualquier emergencia. Sin olvidar, por supuesto, la escuela, que atiende desde el jardín de infantes hasta el bachillerato. Como en la mayoría de pueblos de esta lista, no les hace falta nada para desarrollar una vida normal y de calidad. La mayoría de personas que viven aquí subsisten gracias a la extracción de ópalo en las minas cercanas y al turismo. Vivir bajo tierra no suena como lo más genial del mundo, pero las más de 2000 personas que viven en este pueblo nos demuestran que eso es posible. Benny, no vas a fundar tu propia ciudad subterránea con 500 esclavos humanos. No otra vez.
Oymyakon es un pueblo ruso conocido mundialmente por ser el pueblo más frío de todo el mundo. Está ubicado en Siberia Occidental y la ciudad más cercana está ubicada a más de 900 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que en kilómetros a la redonda solo encontrarás un paisaje congelado sin señales de vida humana. Como ya te imaginas, la vida aquí es muy dura y muy fría. El invierno dura 9 meses. Durante ese tiempo casi todo el día permanece oscuro y la luz del sol no puede ser vista por las condiciones climáticas. Durante esa época el clima puede alcanzar los menos 50 grados. Esas mismas condiciones hacen imposible recurrir a la agricultura para subsistir. Los pobladores se alimentan a base de pescado crudo congelado, carne de reno e hígado de caballo. Con respecto a los servicios básicos, tampoco la pasan nada bien. Las tuberías de agua no funcionan porque se congelan y quedan inutilizables. La gasolina de los autobuses se congela al instante si se apaga el motor. La leche nunca es líquida. Los equipos electrónicos también fallan constantemente y hasta la tinta de los bolígrafos se congela. El frío es realmente extremo, pero las casi 500 personas que viven aquí se las han arreglado para tener una vida lo más normal posible. Tienen una tienda para comprar alimentos y una escuela para los más pequeños. Y con respecto al entretenimiento, pues digamos que no hay mucho más que puedas hacer aparte de jugar con la nieve. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo bastante curioso este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video sobre pueblos remotos, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta del inicio del video es la opción B, caballo. En el año 2000, una persona estuvo dispuesta a pagar $70 millones por un pura sangre campeón. Esa es la suma de dinero más grande que se ha pagado por un caballo pura sangre hasta la fecha. Si quieres ver un video donde hablo más sobre los 10 animales más costosos de la historia, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.